España, 23 de febrero de 2026. Los temas principales que vamos a tratar incluyen las sorprendentes dimensiones de la logística estatal, el creciente control administrativo sobre los alquileres de corta duración y las normativas que impulsan la transición energética y los derechos laborales. Vale, vamos a desgranar esto, porque la cantidad de engranajes que hacen funcionar un país a diario es verdaderamente alucinante. La misión de nuestra inmersión profunda de hoy es, extraer esas auténticas pepitas de oro de la información institucional cotidiana. Porque el objetivo no es leer una lista interminable de decretos aburridos, sino entender de verdad cómo interactúa la administración pública con la vida diaria. Queremos revelar ese gran porqué que se esconde detrás de datos que, a simple vista, podrían parecer puramente burocráticos, pero que sostienen el peso de la sociedad. Es que es una maquinaria fascinante cuando te paras a analizarla de cerca. A menudo, al observar los boletines oficiales o las resoluciones gubernamentales, es muy fácil perderse en la aridez de la terminología jurídica. Totalmente. O en esas cifras abstractas de los contratos públicos. Sin embargo, cada una de esas líneas representa una decisión con un impacto tangible en el mundo real. Al diseccionar esta documentación, no vemos solo papeleo, vemos un mapa detalladísimo de las prioridades, de los desafíos logísticos. Cada expediente cuenta cómo el sistema intenta anticiparse a los problemas. Y para empezar a dibujar ese mapa, aquí es donde se pone realmente interesante la cuestión de la logística invisible del Estado. Porque pensemos en las compras que hace la Administración. Normalmente imaginamos grandes infraestructuras, carreteras, flotas de vehículos. Claro. Pero el nivel de detalle llega a cosas increíblemente específicas. Hay un dato en particular de los registros recientes que me ha dejado bastante sorprendida. Se ha tramitado la adquisición de nada menos que 175.392 kilogramos de pienso para los años 2026 y 2027. Madre mía, la cifra impresiona. Sí. Y ojo que no es una compra genérica. Está destinada específicamente a los perros adscritos al Servicio Cinológico y Remonta de la Guardia Civil. Esa cifra merece una pausa, desde luego, porque ilustra perfectamente la escala gigantesca de las operaciones públicas. 175 toneladas de alimento animal no es algo que compras yendo al supermercado. Ya, claro. Requiere una planificación logística masiva. Hablamos de almacenamiento, distribución por diferentes comandancias y prever el consumo a 24 meses vista. Es que cuesta imaginar esa escala. Cualquiera pensaría al principio que podría ser un error tipográfico en el documento. Pero al desglosar esas toneladas, te das cuenta de que el Estado opera con la precisión de una multinacional. Porque el contrato no es un saco gigante de pienso para todos los perros por igual. Tiene que estar sectorizado. Exacto. Se divide en lotes súper concretos. El lote 1, por ejemplo, exige alimento de alta energía para perros adultos. Que claro, son animales de trabajo, detectores de explosivos, perros de rescate. Tienen un desgaste físico tremendo. Lógico. Y luego el lote 2 está destinado específicamente a alimentos para cachorros. O sea, básicamente se está planificando el ciclo vital y el rendimiento operativo de las unidades caninas con 2 años de antelación. Si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos observando es cómo la administración actúa simultáneamente como un inmenso consumidor en el mercado libre y como un proveedor integral de servicios esenciales para sí misma. Y esta escala de previsión tan meticulosa no solo se aplica a los perros, sino que se traslada con el mismo rigor a la infraestructura crítica. El nivel de detalle logístico para mantener operativas las grandes instalaciones es asombroso. Sí, el tema del mantenimiento preventivo es otro mundo completamente distinto, pero igual de complejo. Los contratos abarcan todo lo imaginable. Por ejemplo, en las instalaciones del Ministerio de Defensa. Ahí la logística se dispara. Allí la burocracia se encarga de cosas vitales y tecnológicamente complejas. Hablo de instalaciones térmicas, redes de alta y media tensión, los grupos electrógenos de emergencia e incluso, fíjate, el engranaje de las gigantescas puertas de los hangares de aviación. Fundamental para que los aviones puedan salir, claro. Exacto. Pero es que luego pasas la página del registro y en la base aérea de Torrejón encuentras licitaciones para decidir quién repone los sándwiches mixtos y los cafés. Las máquinas de vending. Eso es, las máquinas de vending. Ves contratos para infraestructuras militares enormes y justo al lado la gestión de los aperitivos del personal. Es un choque de realidades muy curioso. Pues ese contraste define perfectamente la naturaleza omnívoda de la gestión estatal.
El sistema legal no distingue entre la importancia estratégica de la puerta de un hangar y la necesidad cotidiana de una máquina expendedora. Claro, ambas cosas necesitan sus trámites. Eso es. Ambas requieren un proceso de licitación pública, pliegos de condiciones, garantías de transparencia, adjudicación formal. Pero ojo, porque esta cadena logística no se detiene en las fronteras de España. Ahí es donde la perspectiva adquiere una dimensión mucho más amplia. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que existe un convenio interministerial sumamente revelador entre Defensa y el Instituto Social de la Marina para la prestación mutua de asistencia sanitaria. Y el alcance de esto no se limita a la península o a las islas. Ofrece cobertura médica directa a la flota pesquera de bandera española que faena en aguas del Océano Índico. Madre mía. Sí, y a los buques de la Armada desplegados en esas latitudes. Resulta impactante imaginar esa red de seguridad operando tan lejos. Porque, a ver, ¿cómo se materializa exactamente esa asistencia sanitaria en una zona tan remota como el Índico? Bueno, se articula a través de dos mecanismos principales que se complementan. Primero está el Centro Radio Médico Español, el CRM. Ujú. Este centro opera de manera permanente, 24 horas al día, los 365 días del año. Su función es proporcionar consejo médico vital por teléfono, radio o videoconferencia satelital a los barcos en cualquier lugar del mundo. O sea que si hay un accidente grave en alta mar, Hay un equipo médico en España diagnosticando y guiando la intervención en tiempo real. Pero el convenio va un paso más allá de la telemedicina. Cuentan con el Centro Asistencial en el Extranjero, el CASE. Y este está ubicado físicamente en Port Victoria, en la isla de Mahé, en la República de las Seychelles. es decir, una clínica física financiada y gestionada por el Estado para atender a las tripulaciones a miles de kilómetros. Exactamente. En ese centro en las Seychelles hay personal médico preparado para ofrecer atención ambulatoria y estabilización cuando los barcos llegan a puerto tras una emergencia, o simplemente para chequeos rutinarios de los marineros. Es la proyección del Estado garantizando que un trabajador en medio del océano tenga respaldo institucional. Es fascinante ver cómo el sistema extiende una red de protección tan eficaz en medio del mar. Pero paradójicamente, a veces parece atascarse intentando regular lo que ocurre en el centro de nuestras propias ciudades. El famoso urbanismo. Sí. Si pasamos de esa inmensidad oceánica a la tierra firme, a los barrios, el pulso administrativo de la vivienda nos muestra la cara más friccional de la burocracia. Y este es un tema que a quien nos escucha siempre le interesa, porque toca el bolsillo y el modo de vida de todos. Sin duda. La vivienda es uno de los ejes centrales donde colisionan las políticas públicas, la economía y las necesidades ciudadanas. Y esa colisión genera un rastro documental inmenso que nos sirve como termómetro social. Un termómetro que ahora mismo marca bastante actividad, la verdad. Por una parte, los registros muestran un goteo continuo de subastas judiciales en vía de apremio. Para contextualizar un poco, estas subastas son el último eslabón de un proceso donde se liquidan bienes de forma forzosa para saldar deudas impagadas. Una situación complicada, siempre. Y no es un fenómeno aislado de una gran capital. Vemos expedientes activos repartidos por toda la geografía. Martorell, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Manzanares, Murcia. Esa dispersión geográfica refleja procesos económicos muy profundos en el mercado inmobiliario que acaban en los juzgados. Así es. Pero donde la burocracia se vuelve casi de película de intriga es dentro de las oficinas del registro de la propiedad. Claro, el ámbito registral es donde mejor se observa esa fricción. El registrador tiene la obligación de mantener una trazabilidad impecable de quién es dueño de qué. Y eso a menudo choca con la realidad de los papeles que le presentan. Y los ejemplos recientes son muy ilustrativos. Existe esa figura legal que se llama calificación negativa, que básicamente es cuando el registrador frena un trámite porque falta algún requisito o hay un error de forma. Un clásico de la burocracia. Pues vemos casos paralizando expedientes en municipios tan dispares como Benalmádena o Ávila. Pero lo más sorprendente son los tiempos. Fíjate, hay un expediente actual que está lidiando con problemas de unas escrituras de poder para una herencia. Y esas escrituras fueron otorgadas en el Consulado de España en Buenos Aires en el año 2002. 24 años después. 24 años. Un documento firmado en Argentina sigue generando trámites de subsanación y dolores de cabeza legales hoy en día para poder inscribir una propiedad. Ese caso evidencia la tremenda perdurabilidad de los actos jurídicos. Un error formal de hace 2 décadas no prescribe, se afecta a la cadena de titularidad. El sistema prefiere paralizar temporalmente algo antes que inscribir un derecho dudoso. Pero bueno, el registro también se adapta a fenómenos hipermodernos, ¿eh?
Sí, ahí es donde entra el gran debate de los alquileres. Se están tramitando constantemente solicitudes para obtener números de registro para viviendas de uso no turístico o de corta duración. Vemos ejemplos de peticiones privadas para asignar este número a un piso de 4 habitaciones en Alcalá de Henares. Sí. Y he visto que en medio de todo este auge, la normativa está levantando ciertas ampollas, concretamente con un apartado conocido como el Considerando 14, porque básicamente le da a la Administración un botón de pausa sobre el negocio si detecta irregularidades. Así es. El Considerando 14 de la normativa sobre alojamientos de corta duración establece un mecanismo de control muy riguroso, diseñado para evitar el fraude y la oferta ilegal. Permite a las autoridades exigir que se rectifique cualquier información inexacta en un plazo razonable. Ya, pero ¿en qué se traduce esa intervención directa sobre el propietario? Se traduce en que la autoridad tiene la facultad expresa de suspender la validez del número de registro si considera que hay dudas manifiestas y serias sobre la autenticidad de la documentación. Interesante. Claro, el procedimiento garantiza la transparencia administrativa. Se debe informar previamente de la intención de suspender la licencia y argumentar las razones. Es un esfuerzo normativo muy evidente por poner orden en un sector que ha crecido rapidísimo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Básicamente, que el Estado está intentando recuperar el control del tablero urbano, asegurando que quien alquila esas 4 habitaciones en Alcalá de Henares juega bajo reglas verificables. Es una transición hacia un modelo bastante más vigilado. Totalmente. Y hablando de transiciones, la sostenibilidad energética y la ciencia también conllevan un peso regulatorio masivo. Aunque parezca algo macroeconómico muy lejano, acaba aterrizando de lleno en cómo nos moveremos o trabajaremos mañana. La interconexión entre la macroeconomía y la realidad local es absoluta. La transición ecológica no es solo un concepto bonito para cumbres climáticas, se materializa con resoluciones y flujos de capital súper precisos. Un ejemplo potentísimo de eso es el reciente convenio formalizado entre la Secretaría de Estado de Energía y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC. El documento detalla cómo se van a gestionar subvenciones directas a las empresas distribuidoras eléctricas. El objetivo es financiar la digitalización masiva de las redes y sentar las bases para la recarga del vehículo eléctrico en todo el territorio. Todo con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el PTRR. Se está financiando la arquitectura del futuro para que enchufar un coche masivamente no colapse la red eléctrica. Pero para diseñar y sostener esa nueva red, el dinero por sí solo no basta. Se necesita cultivar talento, capital humano especializado. Y es alentador ver que la Administración mueve fichas ahí. Recientemente se han convocado 15 becas a través del Instituto Catalán de Investigación Química, el ICIC, en Tarragona. Muy importante eso. Son para estudiantes de último curso de química, farmacia o física. Es una inyección directa para retener talento joven que acabará desarrollando nuevos materiales para baterías o energías limpias. Y lo fascinante aquí es cómo todo este progreso macroeconómico y tecnológico desciende al nivel más micro del entorno laboral cotidiano. Mientras se planifica la red eléctrica nacional o se dan becas, los convenios colectivos protegen al trabajador con un nivel de hiperdetalle asombroso. La minuciosidad laboral es uno de los aspectos menos conocidos, pero que más determinan nuestro día a día. Tomemos la prevención de riesgos. Los convenios establecen el derecho y deber a un reconocimiento médico anual, pero la norma afina mucho más. Si el puesto implica manipular sustancias corrosivas, tóxicas o pulvígenas que supongan un riesgo añadido, la obligación legal dicta que esos reconocimientos suban a 2 veces al año como mínimo. Esto demuestra que el Estado no confía el bienestar laboral a la buena voluntad de la empresa, sino que lo codifica. Exacto. Y ese celo regulador no se detiene en los médicos. Interviene de forma casi obsesiva en el confort del espacio de trabajo. Al revisar las normativas de higiene, la Administración especifica matemáticamente cómo debe ser un baño. Las proporciones. Sí, la regulación exige que en un centro de trabajo exista exactamente un inodoro, un lavabo y un espejo por cada 25 personas. No es una recomendación, es una proporción aritmética inflexible. Resulta muy llamativo gestionar millones para el vehículo eléctrico y usar matemáticas básicas para asegurar el número de lavabos por operario. Es que el bienestar laboral es la base sobre la que se asienta cualquier transición macroeconómica. Si carecemos de esa regulación milimétrica en el puesto de trabajo, el progreso tecnológico no tendría cimientos sociales. Y de la misma manera que el Estado regula el microcosmos de un lavabo en una fábrica, también despliega mecanismos para impulsar a esas empresas a la arena internacional.
La proyección global. Vimos cómo funcionaba con los pescadores en las Seychelles, pero esta infraestructura pública también ayuda al talento que busca cruzar fronteras. Así es. Fomentar talento científico internamente sirve de poco sin vías para expandirse. El gobierno tiene herramientas como el sistema CIRCE para constituir empresas rápido por Internet, o la red de puntos de atención al emprendedor, los PAE, para mitigar la burocracia inicial. Ujú. Pero el gran salto ocurre al operar en el extranjero. Ahí entra el ISEX. Este organismo público no solo da asesoramiento comercial, sino que exige adherirse a un marco ético. O sea, si una empresa española quiere apoyo institucional para salir fuera, tiene que cumplir estándares estrictos. Precisamente. El ISEX es miembro de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Impone compromisos comprobables de respeto a los derechos humanos, normas laborales justas, protección del medio ambiente y medidas anticorrupción severas. Se busca una internacionalización sostenible que fomente la cohesión social allí donde vaya la empresa. Y para visualizar cómo aterriza esta diplomacia económica y cultural, los boletines nos dan ejemplos geniales de acuerdos transoceánicos. Por ejemplo, el proyecto de colaboración con la Cámara Brasileña del Libro en Sao Paulo. Un mercado inmenso. Gigante. Y la iniciativa no es solo una declaración de intenciones, especifica acciones muy adaptadas, como la producción conjunta de contenidos audiovisuales, detallan la creación de publicaciones para dinamizar redes sociales y vídeos institucionales de alta calidad. Incluso el convenio contempla contratar directamente a una agencia de prensa y medios de comunicación allí en Sao Paulo. Para conectar el ecosistema cultural español con Brasil. Exactamente. En resumen, la capacidad de interconexión de todo esto nos da una perspectiva completa de la administración. Hemos pasado de planificar toneladas de pienso de alta energía para los perros de la Guardia Civil en los próximos 2 años. Pasando por la diplomacia cultural en las redes sociales de Sao Paulo. Así es. Hemos visto cómo una herencia firmada en Buenos Aires en 2002 paraliza hoy un registro de propiedad, como el Estado usa el Considerando 14 para frenar alquileres en Alcalá de Henares, y cómo todo esto coexiste con los fondos europeos para la red eléctrica o con la fórmula matemática de un lavabo y un espejo por cada 25 trabajadores. Queda claro que estar bien informado requiere mirar tanto los grandes flujos de capital como las reglas más terrenales de higiene o la asistencia médica en el Índico. Todo este complejo y omnipresente engranaje administrativo y legal nos plantea, sin embargo, una profunda incógnita de cara a las próximas décadas. Vemos de manera constante cómo el aparato del Estado requiere sistemas electrónicos y bases de datos cada vez más formidables para gestionarlo todo. Desde un puesto de recarga eléctrica, un expediente de alquiler de corta duración, hasta una subasta judicial. La pregunta que inevitablemente queda flotando en el aire y que debería preocuparnos es la siguiente. A medida que la tecnología acelera drásticamente todas estas conexiones y los algoritmos automatizan cada vez más las fases de las licitaciones públicas y los registros, ¿qué ocurre en el momento exacto en que la complejidad intrínseca de este ecosistema informático supera la capacidad cognitiva humana para auditar y supervisar cada detalle, cada requerimiento o cada decisión automatizada? Es un reto estructural inmenso sobre el que vale la pena reflexionar profundamente.